Es muy grato podernos comunicar por medio de esta tecnología y verles, aunque sea desde lejos, de una manera virtual. Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. El título de nuestro mensaje en esta mañana es El poder de la gracia. Sin duda, hermanos, hay cosas de nosotros que no nos gustan. ¿Cuántos aspectos de nuestra vida nos gustaría cambiar? Pensemos por un momento, ¿qué me gustaría cambiar de mi vida? Pero surge otra pregunta. ¿Por qué no cambiamos lo que no nos gusta en nuestra vida? Y es que los seres humanos tenemos una inclinación a querer cambiar a otras personas, dándoles consejos de todo tipo, qué deberían de hacer o no deberían de hacer, olvidando que cada persona vive circunstancias diferentes. Jesucristo dijo que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Somos capaces los seres humanos de reconocer nuestras imperfecciones. Podemos reconocer fácilmente nuestros errores y aún más, hemos aprendido de esos errores. Realmente se necesita ser suficientemente humilde para reconocer que no somos perfectos y tenemos imperfecciones, errores, limitaciones y debilidades que forman parte de nuestra vida. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, nos dice la Biblia: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. En otras palabras, que nunca le falle a Dios. Lo más difícil es llegar a reconocer nuestros propios pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Pero la primera carta de Juan en el capítulo 1, verso 8 al verso 9, nos dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Los grandes personajes que encontramos en la Biblia, siempre en ocasiones hubo situaciones, circunstancias en que le fallaron a Dios, en que falló su integridad como seguidores y adoradores de Dios. Tenemos al padre de la fe, Abraham. Abraham, cuando fue hacia Egipto, se valió de mentiras por miedo a que pudieran codiciar a su esposa Sara. Y él mintió a todas las personas. Otro personaje, Moisés, fue aquel personaje que se enfureció tanto por ver el maltrato que daba un egipcio a un hebreo y no pensó un momento atacarlo. Finalmente le quitó la vida. ¿Y qué diríamos del rey David? David, el que codició la mujer de un guerrero llamado Urías,
y cometió adulterio. Y posteriormente hizo todo lo necesario para que mataran al esposo de esa mujer. ¿Qué diríamos del profeta Isaías, el que Dios lo llama para que vaya y exponga la palabra de Dios para su pueblo? Isaías, que tenía un lenguaje mundano, un lenguaje inmundo, él no quería hacerlo porque se sentía realmente que no era el apropiado ni digno de llevar la palabra de Dios, porque sus labios eran totalmente, hablaban cosas no santas, no apropiadas. Pero todos estos personajes bíblicos fallaron, cometieron pecados, tuvieron fallas, y sin embargo, Dios los utilizó de una manera para que ellos fueran transformados y fueran útiles al servicio de Dios. No los desechó a pesar de que Dios conocía las fallas, los errores, los pecados de su vida. Vayamos al año 31 de la era cristiana, donde un hombre llamado Saulo de Tarso, estaba realmente furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores de Jesús. Así nos dice el libro de los Hechos, capítulo 9 y verso 1. Saulo en un momento llega a hablar ante el rey Agripa, rey romano, y al hablar ante él hace recuerdo de la historia de su vida. Lo narra el capítulo 26 del libro de Hechos, verso 9 al verso 11. Dice Pablo: yo ciertamente había creído que debía hacer todo lo posible para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Esto hice en Jerusalén, y con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes. Y cuando los mataban, yo estaba dando mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigando a los cristianos para obligarlos a blasfemar. Tanto los odiaba que hasta los llegué a perseguir en ciudades extranjeras. Es lo que está diciendo Saulo de Tarso. En el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 20, en el año 31 de la era cristiana, Saulo estaba allí dando su aprobación y hasta cuidando los mantos de los que mataban a Esteban. ¿Por qué se ofreció a cuidar los mantos? No se fueran a manchar de sangre. Pero Saulo estaba ya dando su aprobación y consintiendo que mataran con piedras al primer mártir cristiano, Esteban. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué lo querían y por qué lo mataron? Porque él hablaba acerca de Jesús. Y Saulo de Tarso odiaba y estaba enfurecido contra todos los cristianos, contra todo aquel que hablara de Jesucristo. Años más tarde, en el año 34, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y fue rumbo camino a Damasco, nos dice Hechos 9 del verso 3 al 5. Y cuando iba camino a Damasco con toda una compañía de soldados romanos para aprisionar a los cristianos, de pronto una luz del cielo como un rayo lo rodeó y cayó al suelo. Y la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó y preguntó: ¿quién eres, Señor? Se escuchó la voz que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta última frase se refiere a que cuando se conducía una bestia y
se le ordenaba a esa bestia que fuera en determinada camino, ya sea a la derecha, a la izquierda, y a veces la bestia se rebelaba contra el que lo cabalgaba y entonces daba patadas, pero lo que se hacía es tener un aguijón, algo de punta, que cuando el animal comenzaba a patear para rebelarse con la orden que le daba el jinete, comenzaba a patear y cada vez que pateaba se hería las patas en aquel pico. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que en esta ocasión la furia, el coraje que llevaba Pablo, la decisión para pelear y para aprisionar a los cristianos, era semejante a dar coces contra el aguijón. Es decir, un hombre mortal con furia, con odios para los cristianos, se enfrentaba ahora contra el supremo creador. Y era como de estar dando coces contra el aguijón, o como nosotros lo expresaríamos al estilo mexicano, es el pleito del cántaro contra la piedra. Así estaba en esta situación Saulo. 3 años más tarde, el libro de los Hechos, capítulo 22, versos 17 al 21, nos dice que Saulo regresó a Jerusalén y fue al templo a orar, y allí tuvo una visión. Vio al Señor Jesús, quien le dijo: vete enseguida de Jerusalén, porque la gente de aquí no va a creer lo que tú prediques acerca de mí. Y Saulo le dijo: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y el Señor le dijo: vete ya, pues voy a enviarte a países muy lejanos. Dios no estaba desechando a aquel hombre que encarcelaba y azotaba a todos los que creían en Jesucristo. Al contrario, el Señor le está diciendo: vete, te voy a enviar. Tú vas a ser mi mensajero a países mucho más lejanos. Saulo también se llamaba Pablo. Tenía 2 nombres. Saulo era su nombre hebreo porque era hebreo. Era del pueblo de Israel. Y Saulo, su nombre significaba pedido a Dios, como Saúl, como Samuel. Saulo, eso significaba también que fue pedido a Dios. Sus padres le pidieron a Dios que él viniera a este mundo. Y Pablo, el nombre de Pablo, era un nombre romano porque él tenía 2 nacionalidades, 2 ciudadanías, la hebrea y también la romana. Y su nombre romano, proveniente de raíces latinas, se llamaba Pablo. Pablo, que significa pequeño. Posiblemente los padres de este ser humano le pusieron estos 2 nombres. Saulo porque quizás lo pidieron durante algún tiempo a Dios que les diera este hijo. Y Pablo porque lo consideraban pequeño. Se infiere por algunos comentaristas que Saulo era pequeño en estatura. Y sin duda cuando nació, pues vieron a un bebé pequeño. Entonces lo habían pedido y además era pequeño, y entonces sus padres decidieron ponerle Saulo, nombre hebreo, y también le pusieron Pablo porque sus padres eran ciudadanos romanos, y Pablo también, al nacer de ciudadanos romanos, era romano. Nos dice Hechos capítulo 13, verso 9, de estos 2 nombres. Después, cuando es enviado por Dios a predicar el evangelio fuera a otras naciones diferentes de los judíos, se usa siempre el nombre de Pablo, el nombre romano. Él se desenvolvía en todo el imperio romano y entonces usó siempre el nombre de Pablo más que el de hebreo.
23 años más tarde, en el año 57 de la era cristiana, Pablo escribe su segunda carta a la iglesia de Corinto y les dice lo siguiente, segunda de Corintios 12, 2 al verso 10. Dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Pero eso sí sé, que este hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas indecibles que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre yo podría gloriarme, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Pablo está hablando como si estuviera hablando de otra persona. Conozco a un seguidor de Cristo, es decir, conozco a ese hombre. ¿Quién era ese hombre? Era él mismo, pero él no se quiere ufanar, no se quiere enaltecer porque había estado en el tercer cielo, porque había sido llevado al paraíso, porque tuvo visiones celestes. Entonces dice, bueno, de ese hombre que fue llevado al tercer cielo, podría gloriarme, pero de mi persona, es decir, yo como ser humano no voy a hacer alarde, sino de mis debilidades. Si hay algo de lo cual puedo hablar, no quiero hablar de las revelaciones divinas, sino de mis debilidades. Sin embargo, dice Pablo, no sería insensato si quisiera jactarme, enorgullecerme, porque diría la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Sigo siendo un ser humano como todas las demás personas. Y para evitar que me llegue a enaltecer, que me llegue a ensoberbecer, por estas sublimes revelaciones que tuve, un aguijón me fue clavado en mi cuerpo, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Un aguijón me fue clavado en mi cuerpo. La razón para que no me llegue a sentir orgulloso por haber tenido estas sublimes revelaciones con Dios. Un aguijón me fue clavado en mi cuerpo. Es como un mensajero de Satanás que me atormenta. Aguijones. Un aguijón siempre atormenta. Tenemos diferentes clases de aguijones. Por ejemplo, las espinas que atormentaron a través de la corona de espinas que pusieron a Jesucristo. Es un tormento sufrir este tipo de espinas, de aguijones. Tenemos el aguijón de una avispa, que cuando pica verdaderamente envenena, hay una sustancia que realmente daña y siente dolor la persona después de un piquete de avispa. O hasta una simple pedazo de madera, de astilla que se nos encaja en un dedo, un aguate, nos llega a lastimar. O hablaríamos también de las medusas. La medusa que se llama la avispa de mar. Esta medusa que tiene unos cordones, unos listones, por así decirlo, que parecen toda dulzura, toda hermosura. Sin embargo, cuando la persona toca un poquito de estas cintas, de estos lazos que tiene la medusa, miles de aguijones microscópicos se encajan en la piel del ser humano y llega a ser tan peligroso que a veces en unas cuantas horas muere la persona por el veneno que tiene esta medusa. Así que Pablo está hablando de aguijones, cuya característica de un aguijón es que el aguijón es doloroso. Limita la capacidad del ser humano
cuando está enterrado en su carne. Es también por un tiempo prolongado. No inmediatamente puede quitarse el dolor ni el sufrimiento. Implica una lucha, luchar contra ese aguijón que se enterró en la carne y que produce algún daño y ocasiona sufrimiento. Entonces la persona tiene que luchar contra ese aguijón. Y no solamente hablamos de aguijones para los cristianos, como Pablo habló de su aguijón. Hay aguijones físicos que puede sufrir la persona, como hay aguijones mentales que pueden tener los cristianos en su vida, o aguijones emocionales o aguijones de personalidad que propiamente atormentan la vida de un cristiano. Son aguijones de diferentes. Continuemos leyendo lo que dice Pablo en la segunda de Corintios 12, del verso 2 al verso 10. Dice Pablo 3 veces, y esto no se refiere a un número matemático, sino que dice, continua es una expresión idiomática. Continuamente le rogué al Señor que me lo quite, pero él me dijo, mi gracia te es suficiente, que te baste mi gracia, no necesitas más, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo dice, ahora prefiero gloriarme en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo. En otras palabras, voy a hablar mejor de mis debilidades, de mis privaciones, de persecuciones, de dificultades que sufro por amor a Cristo, porque cuando yo me siento débil, entonces soy fuerte. Cuando yo me siento débil, soy fuerte. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente, pero no quitó el aguijón que tenía Pablo y del cual estuvo rogándole al Señor que se lo quitara. Imaginemos el siguiente diálogo entre el apóstol Pablo y el Señor Jesús. Jesús le dice, Pablo, lo que tú ves como una adversidad es un instrumento útil en mis manos. Y Pablo le podía contestar, ¿en qué forma, Señor? Me cuesta trabajo entenderlo. Tengo este aguijón que me está haciendo sufrir. El Señor le podría haber contestado, el aguijón es una oportunidad para que mi poder repose sobre ti. Lo que tú ves como un impedimento es en realidad una bendición, porque yo puedo usar algo malo, entre comillas, malo que a ti te parece malo, pero yo lo uso para tu propio bien. ¿Por qué? Porque te amo. Así que la contestación a la oración que hizo Pablo, que le quitara ese sufrimiento de ese aguijón en su carne que tenía, la contestación de Dios fue, mi gracia te es suficiente, es todo lo que necesitas. Pero ¿qué significado tiene aquí esta expresión? La palabra gracia aquí se refiere a la ayuda que proviene del Espíritu Santo como un regalo amoroso de parte de Dios. La gracia de Dios es el poder que nos ayuda a luchar contra cualquier aguijón. Dios puede y tiene el poder para cambiar las circunstancias en nuestra vida. Y a veces lo hace y otras no. Porque hay lecciones que tenemos que aprender para convertirnos en vencedores como Jesucristo. Mi gracia te es suficiente. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos un aguijón y le pedimos a Dios que nos quite ese sufrimiento, que lo aparte de nosotros? Y la contestación de Dios es, solo necesitas mi gracia. Mi gracia es suficiente para el problema que tienes.
La segunda carta de los Corintios, capítulo 13, verso 4 nos dice, Cristo fue crucificado como débil, pero ahora vive por el poder de Dios. Todo mundo consideró a Cristo el Mesías como un hombre débil, porque era un ser humano como nosotros. Y fue crucificado como un hombre débil que permitió que le azotaran, que le encajaran una lanza en su costado, que fuera crucificado, que fuera encajado una corona de espinas. Todo eso lo permitió como si fuera un hombre débil, un hombre que no tiene poder. Pero eso fue en esa circunstancia que Dios permitió que su hijo sufriera con un propósito divino y supremo. Pero ahora ese Cristo que fue crucificado débil, ahora vive poderoso por el poder de Dios. Y en la misma forma, también nosotros a veces somos débiles ante los aguijones, ante las adversidades de la vida. Somos débiles, pero como estamos en Cristo, viviremos con Él por el poder de Dios. Y es el poder de Dios el que nos viene a ayudar cuando somos débiles. Recordemos cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní. Nos dice Marcos 14, 33 al 34, que Jesús fue llevado, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Demuestra que era un ser humano como nosotros. Y él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y oró a Dios que de ser posible no tuviera él que pasar por aquel sufrimiento. Y decía, Abba, Padre, Padre mío, todo es posible para ti. Líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos libre de un sufrimiento, que no queremos pasar por esos tragos amargos, como Jesucristo, como ser humano que sentía toda la maldición de los pecados de la humanidad, llevándolas consigo para poderlos anular en la cruz. Y estaba él verdaderamente angustiado y sufriendo como un ser humano que sudó grandes gotas de sangre. Y nos dice Juan 12:27 que Cristo decía, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No era lo que quería Cristo, sabía cuál era el propósito de ese sufrimiento. Y él mismo dice, para esto he llegado a esta hora. Entonces, Dios se le aparece por medio de un ángel del cielo que viene a darle fortaleza. Cuando Cristo como un ser humano se siente débil totalmente, se siente morir, como dice otro evangelio, cuando está en el huerto de Getsemaní, un ángel del cielo viene a fortalecerlo, como nos dice Lucas 22, verso 43. En Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. La gran paradoja que nos presenta Pablo es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una paradoja, quiere decir una frase contradictoria, porque cuando yo me siento débil, es que entonces soy más fuerte. Parece contradicción, pero es que en la debilidad es donde el Señor manifiesta su poder en nuestra vida, en nuestro ser. Y este poder divino se perfecciona, se completa, se hace completo en la debilidad humana. Jesús dijo en cierta ocasión, yo soy la luz del mundo.
Y la luz resplandece más, no en la luz, sino en las tinieblas. La luz de Cristo puede brillar con mucho más intensidad en la oscuridad del dolor. Cuanto mayor es la oscuridad, tanto más brillará la luz de Jesús. Brillará el poder de Jesús en aquella persona que está en la oscuridad del dolor. Y esto nos lleva a una nueva visión, a saber que el poder de Cristo, cuando sufrimos, ese poder de Cristo va a reposar en nosotros, que su deseo es morar con nosotros para siempre. Y nos va a decir muchas ocasiones, en medio del sufrimiento, la adversidad que tengamos, en medio del aguijón que nos haga sufrir, nos va a decir, no te voy a quitar ese aguijón, pero debe de bastarte solamente mi gracia, mi amor, que mi poder va a reposar en ti para que puedas sobrevivir a ese sufrimiento, a ese dolor, a ese aguijón. Y es que en la primera de Corintios 1, 26 al 29, nos dice Pablo, hermanos, consideren su propio llamamiento. No son muchos sabios, según la carne, no muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado es lo que escogió Dios. Lo que no es nada, lo que no tiene importancia, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está la historia de las dos vasijas que nos da una importante lección. Se dice que hace mucho tiempo, en un lugar apartado de la India, había un cargador de agua que llevaba siempre dos grandes vasijas al extremo de un palo que él cargaba sobre los hombros. Una vasija era perfecta, íntegra, pero la otra tenía varias grietas. La primera vasija conservaba toda el agua desde el arroyo de donde se llenaba hasta la casa. Pero la vasija agrietada solo llegaba con muy poquita agua. La vasija perfecta estaba llena de orgullo, de vanidad por sus logros, pero la pobre vasija agrietada estaba avergonzada de su imperfección y de sus fallas. Se sentía miserable e inútil porque tiraba casi toda el agua. Después de un tiempo, la tinaja rajada le dijo y comentó al aguador, me da vergüenza contigo, me siento inútil porque no puedo llevar toda el agua que necesitas. ¿Se ha sentido alguna vez usted como esta tinaja que parece que es inútil, que no sirve para nada, que está agrietada, es decir, que tenemos fallas, que cometemos errores, que tenemos debilidades? Continuemos esta historia. El aguador le dijo, al regresar a casa, quiero que te fijes en el borde del camino y veas la cantidad de flores que adornan el camino, desde el arroyo hasta mi casa. Todas han crecido del lado en que tú regresas y gracias a tus grietas y al agua que dejabas escapar, ha florecido la vida. Y si no fueras como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible tanta belleza en el camino. Ahora te voy a cambiar al otro lado. ¿Por qué piensan ustedes que ahora pensó cambiarla al otro lado? No la desechaba, ahora la quería del otro lado para que el otro lado del camino también fuera embellecido. Era inútil a pesar de sus grietas. Y es que la autosuficiencia personal, cuando uno se cree el rey del mundo, cuando uno se cree que tiene todo el poder
y está lleno de soberbia, estos son los grandes estorbos para tener fe en Dios, para acercarse a Dios. En cambio, quien tiene un sentimiento de debilidad por sus aguijones que tiene, por sus sufrimientos, es un terreno fértil para acercarse a Dios y su poder pueda manifestarse en aquella persona. El efecto más devastador de un aguijón es envenenar las actitudes, llevando a la persona a la autocompasión, que solamente se esté autocompadeciendo la persona de sí misma, o lo lleva a la rebelión, a rebelarse contra Dios, o a la amargura. ¿Por qué? Porque Dios no le contestó lo que la persona quería. Pero es cuando Dios a veces nos puede decir a nosotros que te baste mi gracia. Todo lo que necesitas es mi gracia para que mi poder se manifieste en ti para gloria mía y no para que tú te enaltezcas. El Salmo 123, verso 1 y 2 dice el salmista: hacia ti dirijo la mirada, hacia ti cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Y es lo que hacemos y lo que hacía Pablo. Dirigimos la mirada siempre hacia Dios, considerando que somos débiles, considerando que tenemos un sufrimiento. Dirigimos la mirada hacia Dios hasta que Él tenga misericordia de nosotros y nos conteste quitando ese aguijón o dejándolo para que nosotros crezcamos en carácter espiritual como Dios quiere que lo tengamos. Hay diferentes clases de aguijones. Puede ser una imperfección física. Se cree que Pablo tenía una enfermedad física de los ojos que que destilaban algo feo en los ojos y que era verdaderamente no agradable a las personas. No sabemos exactamente, no especifica Pablo qué tipo de aguijón tenía, si era una imperfección física, una enfermedad crónica que él podía tener, o una discapacidad física por su estatura, o traumas o complejos que él hubiera tenido, o conflictos familiares, o problemas de trabajo, o falta de dominio propio, o sentimientos de culpabilidad por todo su pasado, o sencillamente un aguijón de la persona que se siente miserable, falta de un verdadero valor, o problemas de dinero. ¿Cuál es a veces el aguijón que está en nuestra vida y que le pedimos a Dios que lo quite? Y Dios tiene poder y misericordiosamente viene a quitarlo. Y otras veces permite que ese aguijón siga en nosotros porque quiere perfeccionar nuestro carácter espiritualmente y continuemos teniendo fe. Todos los seres humanos somos imperfectos, pero no debemos de olvidar jamás que estamos en manos de un Dios perfecto. Dios tiene poder para quitar cualquier tipo de aguijón de nuestra vida, o bien para bendecirnos con su presencia y poder resistir el sufrimiento de nuestro aguijón que tenemos. Aquí tenemos lo que es un diamante en bruto, un diamante que está en bruto, que las presiones, las altas presiones de la tierra y el calor es lo que produce que una roca se convierta, una roca de carbón, ¿sí? Carbón con la presión, alta presión en la tierra y con el calor intenso se convierte en un diamante. Pero es un diamante en bruto, es decir, no tiene la belleza que debería de tener
para lucir hermoso, como este diamante que ya fue cortado, que fue tallado y que fue pulido. ¿Y cuántas ocasiones Dios corta cosas en nuestra vida? Dios talla en nuestra vida cosas que nos duelen o nos pule de tal manera que sintamos dolor, porque Él quiere realmente que nosotros irradiemos luz, luz hermosa como un diamante. Cuando Dios permite enorme presión en tu vida, en ese tipo de carbón que nosotros somos, y permite Dios esa presión y ese calor del sufrimiento, es que Dios te está convirtiendo en un diamante. Y por eso no quita a veces ese aguijón, ese tallado, ese pulimento que está haciendo en nuestra vida, porque nos está convirtiendo en un diamante. Romanos 8, 28 y 37 nos dice Pablo: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y ustedes cristianos, han sido llamados de acuerdo con su propósito divino. Y en medio de todas estas dificultades que tenemos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Así que la palabra diamante viene de una raíz griega, adamas, y la palabra adamas significa invencible. Dios quiere entonces que nosotros seamos fuertes como un diamante, y a veces permite que ese aguijón no se quite de nuestra vida, sino que Dios nos va a hacer fuerte como un diamante invencible, y Dios nos va a hacer fuerte con su presencia en nuestra vida, como lo hizo con Pablo. Pablo, además de sus fallas o de todos los personajes bíblicos, fueron transformados con el poder de Dios a través de su gracia, a través de su amor que vino con su presencia, estar en medio del sufrimiento, en medio del aguijón que atormentaba a Pablo o que puede atormentar a un cristiano. La presencia de Dios en nuestra vida se hace presente para convertirnos en un diamante invencible, en un diamante que verdaderamente tiene un alto valor, nuestra vida cambiada, transformada por la presencia de Dios, aún en ocasiones por medio del sufrimiento que Dios lo usa, pero Él está en control de nuestra vida y su plan se va a realizar, como dijo Jesucristo. No queremos que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios, con su sabiduría, con su poder, con su presencia, porque entonces espiritualmente seremos invencibles como un precioso diamante, una joya preciosa ante los ojos de Dios. Terminemos haciendo una oración. Padre Santo y bueno, sabemos que en este mundo hay sufrimiento, que hay muchos aguijones que hacen que nuestra vida a veces se sienta atormentada. Permite, Padre Santo, que cualquiera de nosotros que sintamos ese aguijón, que sintamos un sufrimiento, que sintamos incomodidades de algo que estamos padeciendo, recordemos, Señor, que tú estás en control de todo, que tú tienes el poder sobre todas las cosas y que tu amor es suficiente en nuestra vida, que tu gracia, tu misericordia derramada en nosotros, que tu fortaleza y tu poder que viene a nosotros para poder salir adelante ante cualquier circunstancia y sufrimiento, eso es para gloria tuya, porque es a través de tu poder que podemos salir adelante. Gracias, Señor, porque sabemos que tú a veces nos tallas y nos pules como a un diamante precioso para que nosotros reflejemos esa luz tuya para gloria tuya. Ayúdanos, Señor,
a estar conscientes de que tú eres un Dios misericordioso y sobre todas las cosas que permites muchas cosas en nuestra vida porque nos amas y porque estás contemplando nuestra vida hacia la eternidad, lo que habremos de ser contigo, morando siempre contigo hacia la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sintamos abandonados, sabremos, Señor, que tú estarás obrando en nosotros, que tu poder estará obrando en nosotros, nos estará dando la fuerza necesaria para salir adelante y ser considerados como unos cristianos vencedores, como tu Hijo Jesucristo fue vencedor ante el sufrimiento de la crucifixión, de los azotes, de toda la ignominia de su muerte en el Calvario. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estarás con nosotros y nos darás el poder necesario para salir adelante y para jamás enaltecernos, porque sabemos que solamente la gloria y la excelsitud es solamente para ti. Gracias, Señor, por saber que estarás en nuestra vida en los momentos más difíciles de ella. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.